La primera vez que lo vieron, no llegó en una nave, ni acompañado de luces extrañas. Simplemente apareció. Era de madrugada en el pueblo de Calvero del Silencio. Hacía frío, y el orfanato estaba en completo silencio. La directora, Agnes, escuchó 3 golpes en la puerta principal. Eran secos, espaciados y lo bastante fuertes para despertarla. Abrió la puerta con su linterna en mano. Frente a ella, parado sin moverse, había un niño de unos 8 años. Estaba limpio, sin señales de haber caminado por el campo o dormido a la intemperie. Vestía ropas viejas pero intactas. Sus ojos eran completamente negros. No parecía asustado. «¿Quién eres?», preguntó Agnes. «Me llamo Ezequiel», respondió. «El cielo ya no me quiere de vuelta». Agnes no entendió qué quería decir, pero algo en su tono, en su forma de quedarse quieto, la hizo sentir incómoda. Aún así lo hizo pasar. Le ofreció comida, pero el niño no comió. Solo se sentó en su cama y miró por la ventana, sin decir nada más. A la mañana siguiente, otro niño apareció en la puerta. Luego, otro más. Ninguno tenía identificación. Ninguno recordaba a sus padres. Todos decían lo mismo, que habían caído desde arriba. Agnes empezó a tener una sensación extraña, como si algo invisible se moviera debajo del orfanato, como si algo estuviera esperando a que esos niños llegaran. Y entonces, sin saber por qué, entendió que esos niños no eran normales. El orfanato de Calvero del Silencio no tenía nombre oficial. En los papeles del gobierno aparecía solo como Institución Residencial Zona Norte 12, y nadie parecía recordar cuándo había sido construido. Los más viejos del pueblo decían que el edificio siempre había estado allí, mucho antes de que existieran los caminos asfaltados, antes incluso de que llegara la electricidad. Estaba hecho de piedra gris y madera envejecida, con un tejado que goteaba cuando llovía fuerte y ventanales altos que nunca cerraban del todo bien. Estaba ubicado en una colina, aislado de las pocas casas del pueblo. El lugar siempre estaba envuelto en neblina por las mañanas, como si el clima supiera que debía mantenerlo oculto. Agnes llevaba dirigiendo el orfanato más de 30 años. Había sido criada allí misma cuando era niña, y cuando cumplió la mayoría de edad, simplemente se quedó. Nunca tuvo familia fuera de esas paredes. Para ella, los pasillos, las habitaciones con camas alineadas, la cocina con su olor a sopa tibia y la capilla abandonada eran su hogar. Era una mujer fuerte, de rostro serio, manos grandes y mirada que podía silenciar a un grupo entero de niños solo con levantar las cejas. No creía en fantasmas, ni en supersticiones, ni en milagros, pero la llegada de Ezequiel la descolocó. El niño había aparecido de la nada. No había ningún vehículo en las inmediaciones. No había pisadas en la tierra húmeda. Estaba solo y parecía haber estado esperando. Durante los primeros días se mantuvo apartado. No hablaba con los otros niños. No comía mucho, no jugaba. Solo se sentaba junto a la ventana de su habitación, mirando el cielo. Cuando Agnes le preguntó por sus padres, dijo que no los recordaba. Cuando le preguntó de dónde venía, respondió con tranquilidad: «Caí de arriba, como los demás». «¿Qué otros?», preguntó ella. Los que vienen después de mí». Agnes no le dio importancia al principio. Pensó que era una fantasía infantil, algún trauma mal procesado. Pero entonces, 3 días después, otro niño llegó, también solo, también sin señales de haber viajado, también con los ojos negros, y luego otro y otro. En una semana 6 niños nuevos habían llegado al orfanato, todos diferentes en aspecto, pero con comportamientos parecidos, tranquilos, silenciosos, inteligentes pero sin mostrar emociones fuertes. No tenían miedo, no lloraban, no preguntaban nada. Uno de ellos, una niña de cabello blanco, le dijo a Agnes algo que la hizo estremecer. «No nacimos, nos soltaron, porque algo se rompió allá arriba». Agnes comenzó a anotar todo en un cuaderno. Las fechas, las palabras que decían,
Los momentos en que se despertaban por la noche y simplemente se quedaban de pie en el patio, mirando el cielo sin moverse. Los otros niños del orfanato empezaron a alejarse de los nuevos. Les tenían miedo. Uno dijo que al pasar junto a Ezequiel, sintió como si le hubieran quitado un recuerdo importante. Otro aseguró que escuchó voces cuando una de las niñas nuevas le tocó la mano. Agnes intentó contactar a las autoridades, pero la línea telefónica del orfanato llevaba semanas sin funcionar. El internet, cuando lo tenían, era lento y caía constantemente. Cada vez que alguien del pueblo subía a la colina para llevar provisiones, parecía olvidar lo que había visto al regresar. «¿Cómo están los chicos?», preguntó una mujer de la tienda del pueblo. «¿Qué chicos?», respondió el conductor del camión de entrega. Agnes sabía que algo raro estaba pasando. Algo más grande que una simple coincidencia. Cada noche, los nuevos niños murmuraban entre ellos en susurros apenas audibles. Agnes intentó escucharlos, pero las palabras no parecían tener sentido. Aún así, le provocaban dolor de cabeza, como si su mente se resistiera a entenderlas. Una noche, cuando salía del dormitorio principal, escuchó a Ezequiel hablando en voz baja mientras miraba el cielo por la ventana. «Nos estamos preparando», dijo. «Cuando todos lleguen, abriremos la puerta». Agnes no preguntó qué puerta. Solo cerró la suya con llave esa noche por primera vez en 20 años. Agnes comenzó a llevar un registro más estricto. Nombró a cada uno de los nuevos niños con letras, ya que ninguno recordaba su nombre real. Ezequiel fue el primero. Luego vinieron A, B, C, D, E y F, cada uno con su aspecto particular, pero todos con los mismos ojos, negros, profundos, sin reflejo. No eran hostiles, no eran violentos, solo eran distintos, nunca reían. Los otros niños del orfanato, aquellos que habían llegado años atrás por razones más comunes. Abandono, tragedias familiares, pobreza, comenzaron a evitar a los nuevos. Algunos lloraban por las noches, sin saber por qué. Otros decían que los sueños se les llenaban de ruido blanco, como si alguien intentara hablarles desde una radio sin sintonía. Uno de los mayores, Pedro, le dijo a Agnes: «Cuando me acerco a ellos, es como si dejara de ser yo por un segundo, como si alguien más se metiera en mi cabeza». Agnes, aunque escéptica, no podía negar que algo no encajaba. Intentó comunicarse nuevamente con las autoridades, pero los mensajes quedaban sin respuesta. Fue al pueblo en persona, dejando a los cuidadores a cargo por unas horas, pero la policía local no mostró interés. Dijeron que no había registros de niños desaparecidos en las últimas semanas. «Tal vez vienen de otra región», dijo el agente, sin levantar la vista del escritorio. «Tal vez no vienen de ningún lugar», susurró Agnes para sí misma. Al volver al orfanato, encontró a los nuevos niños reunidos en la capilla abandonada, sentados en círculo, en completo silencio. Cuando entró, todos la miraron al mismo tiempo. No dijeron nada, no se movieron. Agnes sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche, volvió a escuchar los susurros. Ahora estaban más claros. «No fue un accidente», decían, «fue una decisión. Nosotros fuimos enviados». Intentó escribir lo que escuchaba, pero su lápiz se rompió en 3 ocasiones seguidas. La bombilla de su lámpara de noche parpadeó, aunque no había problemas de electricidad. Su reloj se detuvo a las 3:03 AM exactas. A la mañana siguiente, uno de los cuidadores, Simón, se fue sin decir palabra. Solo dejó su uniforme sobre la silla del comedor y se marchó. Agnes no pudo contactarlo. Al pasar los días, los niños nuevos comenzaron a hablar más entre ellos, siempre en voz baja. Los demás huérfanos se agrupaban por las noches, como si buscaban consuelo en compañía. El comedor se volvió silencioso. El patio, desierto. Nadie jugaba, nadie reía. Solo Ezequiel parecía observarlo todo con atención. Se paraba en lugares estratégicos, como si midiera las paredes, contara los pasos, notara detalles que nadie más veía. Un día,
Agnes lo encontró acariciando una grieta en el suelo de piedra del pasillo principal. «Está despertando», murmuró él sin verla. «¿Qué está despertando, Ezequiel? Lo que se dejó abajo para no volver, lo que vive donde no hay tiempo, donde se construyen las puertas de regreso». Agnes se agachó a su nivel y lo miró fijamente. «¿Quién eres tú realmente?». Ezequiel la observó en silencio. Luego sonrió por primera vez. El primero de muchos. Agnes sintió algo dentro de su pecho. Una presión, como si su corazón se olvidara de latir por un momento. Esa noche, colocó sillas contra las puertas, no por miedo a que los niños salieran, sino por miedo a que algo más quisiera entrar. Detrás del orfanato, más allá de la verja de hierro oxidado, se extendía un bosque que nadie solía visitar. Los árboles eran altos, apretados entre sí, con ramas que formaban techos naturales y bloqueaban casi toda la luz. Desde que Agnes tenía memoria, les decía a los niños que no entraran allí, no porque fuera peligroso en apariencia, sino porque el silencio del bosque era demasiado profundo, como si el sonido no quisiera entrar. Una mañana, uno de los niños más pequeños, Luis, no apareció para el desayuno. Pensaron que aún dormía, pero su cama estaba vacía, las cobijas intactas. Agnes buscó en cada rincón, pero no lo encontró. Ni un grito, ni un ruido, nada. Mientras organizaban una búsqueda, uno de los nuevos niños, el identificado como C, señaló el bosque sin expresión alguna. Fue reclamado por el reflejo. Nadie entendió a qué se refería. 3 cuidadores y Agnes entraron en el bosque con linternas, palos y mantas. Recorrieron los senderos que apenas se dibujaban entre raíces y arbustos. No hallaron rastros de pisadas, ni ropa, ni huellas, solo árboles quietos y un silencio más espeso a cada paso. Fue Simona, una de las cuidadoras, quien lo encontró primero. «Aquí hay agua», dijo. Era un claro oculto entre ramas. En el centro había un pequeño lago, perfectamente redondo. Su superficie era completamente lisa, como cristal. No se movía, ni siquiera con el viento. Agnes se acercó y notó algo imposible. El lago no reflejaba el cielo, ni los árboles, ni a ellas mismas. Solo mostraba una imagen fija. Un cielo estrellado con constelaciones que ninguna de ellas reconocía, como si se estuviera viendo otra parte del universo. De repente, algo se movió bajo la superficie. No era un pez, era una figura humanoide, pero deshecha, con los bordes deformes, como si flotara entre 2 realidades. Luego desapareció. Simona gritó, y Agnes la sujetó del brazo para que no se acercara más. «Nos está mirando», susurró Simona. «Nos está mirando». Volvieron al orfanato sin decir una palabra más. Esa noche, Agnes encerró a todos los niños dentro y puso guardias en cada puerta. No dijo nada sobre el lago, pero al pasar por la habitación de Ezequiel, lo vio mirando por la ventana, como siempre. «¿Lo viste?», preguntó sin girarse. «Sí», respondió Agnes. «Entonces sabes que no es un lago, es una puerta. Aún no se abre del todo, pero lo hará». «¿Qué hay del otro lado?». Ezequiel giró lentamente la cabeza. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos, esos ojos negros, parecían latir. Los que nunca debieron recordar. Esa noche, Agnes soñó con el lago. En el sueño, ella misma se acercaba al borde y al mirar dentro, veía su reflejo, pero no como era ahora, sino como una versión de sí misma con ojos vacíos, sonriendo con una boca que no se movía. Al despertar, encontró su reloj detenido a las 3:03 am como siempre. Luis nunca apareció. Nadie más mencionó su nombre. Pero en el comedor, una silla quedó vacía, y los demás niños parecían aceptarlo con naturalidad, como si su desaparición fuera parte del plan. Y en el bosque, el agua seguía inmóvil, esperando. Pasaron días sin novedades aparentes, pero el ambiente en el orfanato seguía cambiando. El aire parecía más denso,
como si pesara sobre los hombros de quienes vivían allí. Las luces parpadeaban con más frecuencia. Las cerraduras se trababan sin razón. El tiempo, simplemente, no se sentía normal. Los nuevos niños hablaban entre ellos en un idioma que nadie reconocía. A veces, usaban palabras normales, pero las combinaban en frases que no tenían sentido. Sin embargo, algo en la forma en que lo decían hacía que quien los escuchara sintiera un escalofrío, como si parte de su mente entendiera algo y otra parte lo rechazara de inmediato. Fue en una tarde gris cuando ocurrió. Agnes estaba en la cocina cuando notó que su sombra no se proyectaba. Pensó que era la luz, pero al salir al pasillo, lo confirmó. No había sombras en ningún lugar, ni de objetos, ni de personas, ni de la propia estructura del edificio. El reloj marcaba las 3:03 p.m. exactas. En ese instante, todos los niños nuevos se pusieron de pie al mismo tiempo. Salieron de sus habitaciones en silencio y se reunieron en el pasillo principal. Agnes los encontró allí, inmóviles, como si esperaran algo, cada uno con los ojos bien abiertos. Ninguno hablaba. Entonces comenzaron a recitar al unísono. No era un canto, no era una oración. Era una especie de código, una sucesión de sonidos que vibraban en el aire como si fueran más que palabras. Las paredes crujieron, el suelo tembló, las ventanas se empañaron por dentro, aunque no había frío. Los otros niños comenzaron a gritar. Los cuidadores trataron de intervenir, pero al tocar a los niños nuevos, retrocedían como si recibieran una descarga. Uno cayó al suelo y no volvió a levantarse. Su corazón se había detenido por 1 minuto exacto y luego volvió a latir, pero ya no hablaba. Solo dibujaba círculos y ojos. Cuando el reloj marcó las 3:04, las sombras regresaron de golpe. El efecto terminó. Los niños nuevos regresaron a sus habitaciones sin decir nada. Los demás quedaron paralizados por el miedo. Esa noche, Agnes fue a ver a Ezequiel. «¿Qué fue eso?», le preguntó sin rodeos. «Fue una prueba», respondió él. «Una señal. Estamos abriendo lo que se selló cuando ustedes olvidaron». «¿Qué olvidamos?». Ezequiel la miró largo rato antes de hablar. «Que el cielo no está arriba, está debajo». Las palabras la dejaron sin aliento. Quiso seguir preguntando, pero algo en su mirada la detuvo. Al volver a su habitación, encontró una figura hecha de ramas sobre su cama. Tenía forma humana. En el centro del pecho había una piedra lisa, negra, idéntica a los ojos de los nuevos niños. Agnes la tocó y por un segundo sintió que caía hacia adentro. Se apartó, respirando con dificultad. Quemó la figura en la chimenea. Pero en el espejo del pasillo, por primera vez, no se vio a sí misma al pasar, sino a alguien más. Alguien que la observaba desde dentro del reflejo. Alguien que tenía su rostro, pero no sus ojos. Después del evento de la hora sin sombra, nada volvió a sentirse normal. Los cuidadores que aún quedaban en el orfanato hablaban poco y evitaban estar solos. Algunos niños comenzaron a enfermar sin razón aparente. Se desmayaban, perdían la noción del tiempo, o simplemente dejaban de hablar. Una noche, Agnes intentó salir del lugar. No por cobardía, sino por necesidad. Quería buscar ayuda. Caminó hasta el camino que llevaba al pueblo, pero al llegar al primer cruce, se dio cuenta de algo aterrador. El camino ya no estaba. En su lugar, había una extensión de niebla densa, inmóvil, que parecía respirar. Dio un paso hacia adelante y sintió un frío imposible, no del aire, sino de adentro, como si su alma retrocediera. Volvió al orfanato sin decir palabra. Los relojes comenzaron a fallar. Marcaban horas imposibles. Algunos se detenían a las 3:03, otros giraban en reversa. Las puertas se cerraban solas. Los espejos mostraban paisajes extraños, como cielos invertidos, ciudades suspendidas en el aire y océanos que fluían hacia arriba. Una tarde, uno de los niños nuevos, D, se acercó a Agnes. «La piel del mundo está rota», dijo, «y tú vives en la cicatriz». Agnes le exigió que explicara qué significaba eso. El niño solo la miró con calma. «Estamos reconstruyendo el acceso, la puerta que se cerró cuando los otros huyeron.
la que lleva al núcleo del recuerdo. Esa misma noche, Agnes y 2 cuidadores decidieron excavar en el sótano. Era una zona del orfanato que llevaba décadas cerrada, usada solo para almacenamiento. Quitaron cajas, polvo, maderas podridas. Encontraron una trampilla. No estaba en ningún plano. Debajo había una escalera de piedra que bajaba y bajaba, más allá de lo lógico. La recorrieron con linternas hasta llegar a una sala subterránea, con muros cubiertos de símbolos grabados directamente en la roca. No eran escrituras conocidas. Eran formas que parecían moverse si uno las miraba demasiado tiempo. En el centro de la sala había una losa circular. Uno de los cuidadores se acercó para examinarla. Apenas la tocó, su cuerpo fue lanzado hacia atrás con una fuerza invisible. Cayó inconsciente. Cuando despertó, no recordaba su nombre, ni quién era Agnes. Solo repetía una frase: «El cielo está de cabeza, y nosotros somos los pies que olvidaron caminar». Ezequiel apareció en la entrada de la sala, como si supiera que estaban allí. «Ya casi está», dijo. «Cuando se abra, lo recordaremos todo, y lo que está del otro lado también nos recordará a nosotros». Agnes lo miró sin moverse. «¿Qué pasa si no queremos abrirla?» «Ya la estás abriendo», respondió él. «Solo con preguntar. Ya estás dentro». Al día siguiente, el cielo cambió. Durante unos minutos, las nubes giraron en espiral sobre el orfanato. No había viento, no había lluvia, solo ese movimiento perfecto, imposible, y por primera vez, todos los niños, nuevos y antiguos, se quedaron mirando hacia arriba, en silencio absoluto. El cielo no tenía estrellas, solo un ojo gigantesco que se abría lentamente. Y luego, como si nada hubiera pasado, todo volvió a la normalidad, excepto que Agnes ya no dormía, porque en su mente el ojo seguía parpadeando. El orfanato ya no era solo un edificio, se había convertido en un lugar fuera del tiempo, una bisagra entre lo que alguna vez fue y lo que estaba por regresar. Las puertas crujían incluso cuando estaban cerradas. Los relojes funcionaban a medias, las noches eran más largas, y en lo profundo del sótano, la losa se había comenzado a abrir sola. Agnes lo sabía. Intentó ignorarlo. Intentó contener a los niños, reforzar las rutinas, mantener la estructura de su mundo. Pero era inútil. Los nuevos niños ya no eran completamente niños. Sus voces sonaban dobles. A veces se quedaban mirando las paredes por horas. A veces hablaban en sueños, con alguien que le respondía desde algún lugar bajo tierra. Una madrugada, Agnes bajó sola al sótano. La losa estaba abierta. Dentro había una espiral descendente de piedra negra, perfectamente tallada. No había iluminación, pero podía ver. Bajó. Cada escalón se sentía antiguo, no por su edad, sino por lo que recordaban, porque cada paso que daba traía una imagen a su mente. Ciudades que flotaban, mares que hablaban, formas humanas que no eran humanas. Al llegar al fondo, encontró una cámara circular. En el centro, flotaba una esfera, suspendida en el aire sin apoyo. La esfera no reflejaba nada. Era un agujero de memoria. Agnes la miró y lo vio todo. Ella también había caído. No era una mujer huérfana que creció en un edificio viejo. Era una pieza, un fragmento de un ciclo que ya había ocurrido antes, una forma de contener lo que quedó de una conciencia mayor, una mente estelar fragmentada para no renacer completa. Los niños eran partes de esa mente. Ezequiel era el primero, pero no el único. Y ella era el núcleo de cierre, el contenedor. La cerradura, Ezequiel apareció detrás de ella, sin hacer ruido. «Ahora lo sabes», dijo. «No fuiste elegida, fuiste recordada». Agnes cayó de rodillas. Las voces la llenaron. No hablaban idiomas, eran emociones puras, conceptos tan vastos que dolían en el pecho. Miedo, amor, destrucción, creación. Todos los ciclos de una conciencia que alguna vez fue adorada y temida. «¿Qué pasa si no lo acepto?», preguntó con la voz rota. «Entonces caerás de nuevo». Como siempre, las paredes de la cámara comenzaron a vibrar. Desde el orfanato,
Los niños miraban al cielo. El ojo que había aparecido días antes volvió a abrirse, más grande, más cercano. No era un astro, era una conciencia, una mente que había estado esperando. El suelo del bosque se partió. Del lago sin reflejo emergieron columnas imposibles, hechas de símbolos vivos. El cielo giró sobre sí mismo. El mundo no se acabó, pero se reconfiguró, y entonces Agnes habló. «Está bien, lo recuerdo, la esfera se deshizo en luz. El orfanato tembló, pero no colapsó. Los niños cerraron los ojos. Ezequiel sonrió por última vez. La voz de Agnes resonó en todos los rincones del planeta, aunque nadie supo de dónde venía. No somos los caídos. Somos el recuerdo que descendió para corregir lo que fue olvidado. Y así, el orfanato dejó de ser visible para quienes no sabían mirar. Pero en ciertos lugares del mundo, a veces se escuchan voces infantiles cantando en idiomas que no existen. Y cuando el cielo está demasiado quieto, hay quienes juran ver un edificio en una colina lejana, con ventanas oscuras, y un niño en la entrada que no tiene sombra. El orfanato ya no aparece en los mapas. Nadie en el pueblo de Calvero del Silencio recuerda haber visto nunca aquel edificio en la colina. Cuando se les pregunta, ríen nerviosos o cambian de tema. Algunos dicen que allí solo hay un campo de piedras antiguas y árboles secos. Pero a veces, muy de vez en cuando, alguien que viaja por error por los caminos rurales jura haber visto una silueta al amanecer. Una casa con ventanas negras, rodeada de niños inmóviles. Ninguno sonríe, ninguno parpadea. Nadie se atreve a acercarse. En otra ciudad, lejos de todo lo ocurrido, un niño apareció una noche en la puerta de un hospital abandonado. Nadie lo vio llegar. Nadie sabe quién es. Tenía los ojos completamente negros y la ropa impecable. Solo dijo una cosa: «He vuelto a caer». Cuando la policía intentó interrogarlo, no respondió. Pero cada noche dibujaba con tiza en el suelo figuras geométricas imposibles, símbolos que hacían que las cámaras fallaran y los relojes se detuvieran. Una enfermera, antes de renunciar, escribió en su informe: «No creo que sea un niño. Creo que es un fragmento de algo más grande, de algo que aún no ha terminado de despertar». Y en los cielos del hemisferio sur, durante una noche sin luna, varias personas reportaron haber visto una formación de luces, que no eran estrellas, eran ojos, mirando, esperando, recordando, porque los que caen nunca lo hacen solos.